Hay una problemática que cada vez más cobra fuerza en nuestras sociedades y es la inteligencia artificial. El uso adecuado de la tecnología, la manera como nos proyectamos futuristamente hablando, temas como el metaverso, temas como el hecho de que nos preguntamos si algún día seremos reemplazados por máquinas, podrán ser interpretados nuestros pensamientos gracias a algunas herramientas. Hoy cada vez más estamos ante un dilema que si bien es de corte tecnológico, también es de corte ético y humanista. ¿Es posible seres humanos, robots o humanoides? ¿Cómo usar adecuadamente la inteligencia artificial en la academia, en lo educativo, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué ventajas y desventajas puede tener la inteligencia artificial en tiempos como los nuestros, en los que se avisora cada vez más escenarios en los que nosotros participaremos de maneras inimaginables? El tema que nos ocupa en este espacio de opinión. Pero para conocer un poco acerca de desventajas y desventajas del tema, que sea la siguiente nota quien nos contextualice al respecto. El mundo de hoy está fuertemente permeado por la tecnología, es así como el trabajo, el entretenimiento, la salud, el transporte, la educación, la economía y las comunicaciones dependen y se ven enriquecidos por los sistemas tecnológicos. En los años 40, Alan Turing hablaba que el nacimiento de la inteligencia artificial se produciría cuando no fuésemos capaces de discernir si estábamos conversando con una persona o con un equipo. Hoy en día se ha visto de cerca la aparición de las primeras máquinas pensantes, gracias a la creación de robots capaces de interpretar emociones y lenguajes que han sido creados por medio de técnicas diseñadas para imitar el comportamiento humano. La inteligencia artificial es sin duda la tendencia tecnológica que protagonizará la cuarta revolución industrial. Esta tecnología hace posible que los equipos y dispositivos aprendan de la experiencia, se ajusten a nuevos funcionamientos y desarrollen tareas tal y como lo harían los seres humanos. La inteligencia artificial ha abandonado la burbuja de la ciencia ficción y forma parte de la vida cotidiana. Si se analiza detenidamente, un día normal de cualquier persona, se puede ver cómo constantemente se está en sintonía con la inteligencia artificial. Por ejemplo, los asistentes de voz, los celulares, las recomendaciones de producto, recomendaciones musicales, mapas y predicción del clima, son algunos ejemplos de inteligencia artificial que ya forman parte indiscutible de nuestra vida diaria. Es así como lo que hace varios años se podía ver solo en películas de Hollywood, como Back to the Future, hoy en día se tiene a la vista y al alcance de todos: robots, drones, hologramas, televisores de pantallas planas, entre otros. Todo esto ha sido el resultado de los avances tecnológicos que ha traído consigo la inteligencia artificial, que en su mayoría automatizan y sustituyen algunas funciones del ser humano. Aquello que en su momento parecía impensable, como que usted pudiera elegir qué hijo tener, con qué cualidades, hoy es una realidad. La proyección incluso de cómo se vería usted dentro de 60 años gracias a la inteligencia artificial es una realidad. Los procesos gracias al Big Data que permiten recolectar información para ser utilizada de la mejor manera en las empresas es una realidad. El hecho de que cerca del 45% de las empresas de nuestro país ya utilizan el recurso de la inteligencia artificial y que se hayan invertido desde el año 2021 más de 450.000 millones para estudios de este tipo, nos ponen a pensar en el tema de la inteligencia artificial, su impacto, sus alcances, pero también la postura humanista al respecto. Y es por eso que para hablar de esta problemática nos acompaña Mauricio Hincapié, quien es doctor en Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico de Monterrey y docente de la Universidad de AFIT.
y nos acompaña igualmente Omar Muñoz, quien es decano de la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Bienvenidos. Profe Mauro, empecemos un poco con este escenario. Hoy hablamos de inteligencia artificial y todos decimos, claro, es que va tan rápido y sentimos que el mundo se está quedando, sí, que hoy al hablar de inteligencia artificial casi que decimos que está presente en la mayoría de los escenarios, desde lo educativo, lo económico, lo cultural, lo social. ¿Cómo ese fenómeno está permeando nuestras sociedades desde su punto de vista? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Frente a la pregunta, yo creo que la variable que determina todo esto es la velocidad o la agilidad, como usted mismo lo decía. Y esa variable se ha venido incrementando, o esa velocidad se ha venido incrementando a medida que han pasado todas las revoluciones industriales. Hay unos estudios que muestran muy claramente que entre revolución industrial y revolución industrial el periodo es cada vez más corto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas revoluciones industriales, si nos vamos a la primera, históricamente, la máquina de vapor y todo lo que ocurrió por ahí, dice que en 1830, pero realmente empezó en 1775 aproximadamente, y venía con unos desarrollos tecnológicos. ¿Qué pasó? Pues todos los matemáticos y los físicos que habían descubierto unas leyes pudieron estructurar unos modelos que después los ingenieros le dieron uso a través de las máquinas, el tren y muchas otras cosas. Se viene la segunda revolución industrial con el Fordismo, Ford y sus métodos de producción, y viene la electricidad. Y ahí hay una cosa muy interesante, y es que ese momento histórico que vivió la humanidad, y específicamente que estaba determinado por Thomas Alva Edison, Tesla y un señor que era un banquero, Westinghouse, le dio otra dimensión al uso de la tecnología y la electricidad en ese momento. Entonces, tener una bombilla encendida, todo el mundo quería tener luz. ¿Qué tenía que ocurrir para que todo el mundo tuviera que tener luz? Y ahí hay una historia muy interesante alrededor de eso. Y después pasan muchas cosas, siempre conectado con lo social. Pasa la Primera Guerra Mundial, la Segunda, que le da un desarrollo impresionante a todo para poder ganar la guerra. O sea, yo necesito sacar una ventaja sobre el otro. ¿Cómo lo hago? Solo a través de la tecnología. Y eso permite que por allá en Estados Unidos se invente un elemento que es el transistor. Y el transistor abre la revolución electrónica. El computador, y con el computador se ha venido todo lo que tenemos hoy, lo que usted hace algún momento mencionaba. Entonces, ¿cómo nos está permeando? Es una explicación de por qué vamos a tanta velocidad, porque cada vez esas tecnologías estos avances hacen que la siguiente generación tecnológica sea mucho más rápida. O sea, hablar de vapor es muy diferente a hablar de electricidad. Y hablar de electricidad es muy diferente de hablar de automatización y de cómo los computadores calculan rápidamente, y así sucesivamente. Entonces, estas tecnologías son las que generan que las personas vayan cada vez mucho más rápido. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, las personas no aguantan, cuando abren una página web, ya no aguantan ni 10 segundos y la página no ha abierto, y pasan a otra página o a otra cosa. Empresas como Amazon se preocupan y miden ese tipo de situaciones, porque saben que si no les abre la página, entonces pierden la compra. Cosas como esas. Entonces, yo creo que a medida que la gente va consumiendo de todo lo que se está ofreciendo, también la tecnología va avanzando en la misma medida, y eso hace que es una vorágine, es vertiginoso cómo la tecnología va avanzando. Ahora, la pregunta es hasta qué punto nosotros somos capaces de entender y de asimilar todo eso en profundidad, o simplemente nos volvimos usuarios superficiales de ella, sin tratar de entender esas tecnologías realmente cómo nos pueden ayudar en nuestro quehacer diario y en nuestra vida para tener una calidad de vida realmente mejor. Creo que es una de las preguntas que se tienen que hacer, pero todos los días nos permeamos más. Ahora con ChatGPT es impresionante cómo, ¿y esto qué permite? Otra vez vuelve el mismo paradigma. ¿Cómo con esto somos más productivos? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo somos más rápidos? ¿Cómo somos más eficientes? ¿Cómo somos más eficaces? Es eso. Eso, decano, de todas maneras nos abre como ante un escenario absolutamente importante. Antes en la academia uno pensaba, no mire el celular, no use el celular, guarde tal cosa, eso no lo requiere, eso no lo necesita, y nos damos cuenta que efectivamente hay una serie de herramientas que cada vez más son necesarias. Y entonces ese papel de la academia para de alguna manera educar adecuadamente el uso de estas tecnologías que en un momento determinado desbordan, ¿qué papel va cumpliendo desde su punto de vista? Ahí llegamos a un punto muy profundo y quiero retomar la conversación que planteaba Mauricio. Cuando analizamos el ritmo en que ha evolucionado las diferentes revoluciones en la humanidad, vemos que al principio eran muy largas, entre una y otra. Hoy son muy rápidas y la siguiente va a ser todavía más rápida. Una de las grandes preguntas que surge
es bueno. La tecnología avanza muy rápido, pero nuestro mecanismo, nuestro sistema neural, cognitivo, está avanzando al mismo ritmo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Entonces, a veces podríamos llegar a pensar, es decir, ¿será que la academia también a qué ritmo está evolucionando? ¿Está evolucionando a esos ritmos lentos anteriores o está también avanzando al mismo ritmo que lo está haciendo hoy la tecnología? Porque ahí puede darse un desfase. Claro, hoy las nuevas generaciones entran a apropiarse, a tener este uso de estas tecnologías, esta usabilidad que le dan para muchos procesos y la incorporan en su vida, para hacer consultas, para buscar, para guiarse, para comunicarse, para entretenerse. Entonces ya las tecnologías, la inteligencia artificial hace parte de su vida cotidiana y la incorpora muy rápidamente. La pregunta es si el sistema educativo ha ido incorporando a ese mismo ritmo las tecnologías o qué tan lejos o qué tan cerca está de ella, porque efectivamente hoy genera posiblemente conflictos en los modelos educativos, porque estamos una generación que venía a un ritmo de adopciones tecnológicas, a unos ritmos también evolucionando en estos procesos, a unas nuevas generaciones que están creciendo con unos ritmos mucho más rápidos, entonces pueden haber unos desfases generacionales. Yo creo que hoy ese es el gran dilema que hoy se tiene, porque a pesar de que pasamos de una pandemia que nos obligó a adoptar unas tecnologías rápidamente, volvimos a una presencialidad y en muchísimos casos podemos estar seguros como que volvimos al sistema anterior. Otros lo incorporan, pero sería interesante saber qué tanta apropiación se ha tenido en las metodologías pedagógicas. Entonces ahí volvemos otra vez a ese eterno conflicto. Mientras el mundo avanza, las tecnologías avanzan, las metodologías, ¿cómo se están actualizando? Hoy hay grandes desarrollos, hay muchas plataformas que facilitan la comunicación, las didácticas pedagógicas. Hoy inclusive las nuevas generaciones nos ponen a los docentes bueno, ¿usted qué tan actualizado está? A veces podemos tener la sensación de que ellos pueden tener más conocimientos o estar más familiarizados o estar más actualizados que lo que nosotros podríamos estar. Entonces, creo que hoy es una gran pregunta que se resuelve, pero la pregunta de fondo es qué tanto el ser humano también está avanzando al mismo ritmo, ¿cierto? Y qué implicaciones puede tener eso para nuestros desarrollos cognitivos, por ejemplo. Eso es hoy tema de investigación. Cuando ese tipo de preguntas en un primer momento llegan a nosotros, inmediatamente casi que nos planteamos, bueno, estamos ante un momento que es o lo tomamos sí o sí, o nos apropiamos de él, hacemos que esas herramientas, utilizamos el recurso para mejorar lo que tenemos. Eso que tanto se ha hablado de un ser humano mejorado el día de mañana, nos va planteando una serie de interrogantes que a la larga terminen siendo desafíos. En la siguiente nota les ofrecemos un escenario al respecto. Una cosa que hay que mencionar sobre la inteligencia artificial es que ya ha estado en nuestros alrededores desde hace un tiempo. A cualquier persona que le hayan entregado un crédito, probablemente ese crédito fue analizado por una inteligencia artificial antes de que la persona le dice a uno si fue otorgado o no, le diga esa información. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que es mucho más cercano a lo cotidiano que realizamos. Es decir, a escribir un texto, a revisar una imagen, a seleccionar cosas que nosotros normalmente seleccionamos. Y en ese sentido, entonces tenemos desafíos porque habrán labores que ya no se tienen que hacer. Una labor dispendiosa que es saber que todas las cotas en un plano de arquitectura están bien hechas, ya esa labor la puede hacer una inteligencia artificial. Pero como digo, ya había antecedentes de cosas en términos de inteligencia artificial que habían sido implementadas, pero no habían sido visibles para nosotros. En este momento obviamente es mucho más visible estos bots que son capaces de hablar con los seres humanos y que son capaces de expresar y buscar información de forma rápida. Entonces, de cierta forma, las profesiones tienen desafíos y nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, como personas del común, también tenemos desafíos, pero también oportunidades. Claro, siempre va a estar esa parte de amenaza en términos de la tecnología. Siempre ha pasado con la tecnología que tenemos esa aura de amenaza de que va a ser catastrófico, pero en el caso de la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de expandir nuestras capacidades, de poder ser más eficientes. No necesariamente que seamos más eficientes nos hace mejores personas, mejores seres humanos,
o que sea para nuestro bienestar, pero sí va a haber cosas que no nos van a demandar tiempo, que de cierta forma van a poder liberar tiempo para cosas importantes, y esa es tal vez la oportunidad alrededor de la inteligencia artificial. Ante una problemática de este tipo, decano, es imposible no formularnos el siguiente cuestionamiento, y estamos ante una posible humanización o deshumanización fruto del uso adecuado o desmedido de la inteligencia artificial. Es decir, la mano de obra se reemplaza, las economías mejoran, pero eso también trae unas competencias de otro tipo. Lo que hoy se llama la inversión en guerras debe incluir sí o sí inteligencia artificial en términos armamentistas para producir mejores resultados. Entonces eso va configurando también un tipo de ser humano, lo que hoy se conoce en términos poshumanistas, incluso transhumanistas, posibles cyborgs. Es decir, todo ese escenario nos va a ir llevando como a un horizonte, y entonces decimos, estamos hablando ante el mismo hombre o ante un hombre mejorado, por así decirlo, o un ser humano que en un momento determinado lo emocional puede variar. Esa humanización del ser humano desde la inteligencia artificial, ¿cómo la ve usted? Bueno, esa es una pregunta muy, muy profunda. O sea, yo creo que ahí hay varias aristas, porque una de ellas, bueno, sería el efecto pues, de estas apropiaciones y esas tecnologías, sí, y la relación con lo humano, ¿en dónde queda? Es decir, ahí veíamos un poco el tema, y usted lo mencionaba, la automatización, la tecnología hace que posiblemente muchas actividades se dejen de realizar porque les va a ser mucho mejor un aparato, una máquina, pero también se crean muchas otras oportunidades. Esta mañana justamente escuchaba un dato donde nos decían que posiblemente en los próximos 3, 4, 5 años iban a desaparecer alrededor de 80, 82 millones, ¿cierto?, de empleos, pero se iban a crear 92 millones también. Entonces, creo que si uno analizar históricamente, también ha sucedido un fenómeno similar. Cuando surge una nueva revolución, pues claro, hay unas actividades que se dejan de hacer, pero crecen otras. Entonces yo creo que en ese sentido es un panorama que hay que verlo a esa luz, pero cuando usted toca el tema de las emociones, creo que ahí es otro elemento que lo estamos viviendo, es decir, cómo estas tecnologías que implican unas búsquedas del individuo por una perfección, por unos mundos ideales, por unos resultados, por obtener mejor información para tomar decisiones asertivas, etcétera, lleva muchas veces a perder de vista, bueno, qué consecuencias tiene eso dentro del humano, porque claro, la información me permite tener datos para tomar decisiones y obtener mejores resultados, pero también a qué costo, es decir, qué estoy descuidando, qué tanto me concentro yo en la información y no pienso en las personas que se ven afectadas por esas tomas de decisiones para obtener mejores resultados. Qué tanto la tecnología hace que me desconecte del mundo y entre en un momento de interiorización, de aislamiento, de desconexión con lo humano y no me relacione, no interactúe, porque mi relación es con la máquina, con la tecnología que me resuelve y estoy concentrado en arrojar o en ingresar datos, información para un objetivo que quiero, pero hasta qué punto me permite, o hasta qué punto se transforman esas interacciones sociales y hasta qué punto empiezo yo a tener por mediaciones tecnológicas una red de contactos, de amigos para otros fines. Es decir, yo creo que hoy se está reconfigurando mucho de lo humano, pero finalmente hay algo que no podemos perder de vista, y es que sin tecnología, mediación o no ella, o sea, hay una participación humana. Es decir, no sé si llegaremos a ese mundo de ficción donde sean las máquinas las que tengan el control, las decisiones y hasta inclusive las emociones. Hoy esa es la gran pregunta, ¿hasta qué punto se están pensando soluciones que impliquen tomas de decisiones de la tecnología que incluya emociones, ¿no? Hoy se ven avances tecnológicos, bueno, si hay o no hay emoción en los dispositivos, en los robots, hasta qué punto se ha obtenido un grado, o sea, este grado de imitación de la tecnología, de tomar lo mejor del humano para potenciarlo, mejorarlo, como dijiste, es un ser humano o esa tecnología que se apropia de lo humano, y en dónde queda el humano, o es lo humano que toma la tecnología para hacer mejores resultados. Yo creo que ahí es donde estamos en ese punto de conflicto, pero es indiscutible que sí está
trayendo y va a generar consecuencias, por una simple razón, y lo mencionábamos junto con Mauricio. El ser humano ha tardado miles de años en evolucionar, en desarrollar muchos procesos, y de la noche a la mañana la tecnología empieza a cambiarlos hasta qué ritmo. Sí. Y hoy creo que gran parte de muchos de los temas que vemos de salud mental y muchos otros son fruto también de esa angustia que genera en el ser humano seguir ese mismo ritmo. Cuando uno se enfrenta a este tipo de problemáticas, profe Mauricio, con toda su experticia en el tema, pero sin embargo usted en EAFIDE es docente del área de humanidades, entonces aparece el punto de vista ético, ¿verdad? Uno escucha que, por ejemplo, ya la Corte Suprema cuenta con inteligencia artificial para resolver casos que de pronto podían demorarse. Escuchábamos que hacia mediados de febrero incluso se tuvo la primera audiencia por metaverso. Sí. Hoy nos acercamos a que igualmente en inicios del mes de marzo se nos decía que efectivamente ya estudios en la Universidad de Osaka, en Japón, permiten perfectamente el que se pueda, con el uso de la inteligencia artificial, poder proyectar los sueños, o sea, cosas inimaginables en un momento determinado. El mismo, un gran autor que se ha vuelto futurista como es Harari, plantea que hacia el año 40 probablemente ser pobre será nuestra peor desgracia, porque no tener recursos para poder reemplazar incluso nuestros órganos y vivir, eso nos va a ir llevando a nuevos escenarios. Entonces, claro, vuelve y juega. La ética aparece como un elemento no negociable, pero siempre que aparece allí y en tiempos donde no hay regulación suficiente. ¿Qué decir desde allí? A mí me parece que ese es el reto más grande. Sí. Ahora pues como en el video el investigador o el docente que hablaba decía una cosa muy interesante. Él decía, la inteligencia artificial está para poder disminuir las tareas que nosotros hacemos y que nos quede más tiempo para dedicarnos a otras cosas. Eso suena maravilloso, y algunos investigadores o inclusive por ahí algunos soñadores que hablan de... por ahí en YouTube hay un documental que se llama El Proyecto Venus, donde el que habla sobre eso dice: la humanidad debe dedicarse completamente a mirar las estrellas y que las máquinas se encarguen de todo lo demás. ¿Sí? Y él argumenta y él dice, lo tenemos todo para hacer. Una utopía en ciertos escenarios. Pero para mí el grande reto que tienen las universidades y las familias hoy en día es ese, el de la ética. Hace algunos años, décadas tal vez, salió el asunto de Dolly, la oveja que clonaron. Y esto se volvió... digamos que algo muy mediático, y entonces inmediatamente las restricciones y todo, pero no sabemos nosotros realmente en esos laboratorios que están haciendo el día de hoy, con edición genética para poder modificarnos y demás, porque ya las tecnologías lo permiten. Hoy hablamos, por ejemplo, de impresión de órganos en 3D. Las impresiones 3D pueden imprimir perfectamente hígados, corazones y todo, y eso ya se está probando, que eso suena maravilloso. El asunto es cuando nosotros le metemos el componente humano y el componente ético para poder decir, desarrollamos esta tecnología para el bienestar del ser humano. ChatGPT, que es ahora lo que está viralizado en su uso, se creó con esa visión de que teníamos unas tecnologías de inteligencia artificial al servicio del ser humano. Solo al servicio del ser humano. Esta semana solamente estaba leyendo que eso ya se iba quedando por allá, como en el discurso, porque ya hay unos rendimientos económicos, y entonces ahí es cuando uno empieza a decir hasta qué punto o cuál es la frontera del uso de estas tecnologías y de permitir que esto genere ganancias, no genere ganancias, y hasta dónde vamos. Usted menciona un caso muy interesante, el caso de los implantes. A Elon Musk le acabaron de prohibir en los Estados Unidos que sacara eso al comercio, los implantes neurales, porque ya tienen unos implantes donde puede hacer cosas con el cerebro, y ya la FDA en los Estados Unidos y la reglamentación les dijeron no, por el momento no, porque están tan asustados con tanto desarrollo tecnológico que esto nos va a sobrepasar y no vamos a alcanzar o no hemos alcanzado a dimensionar cuáles son las consecuencias que esto tiene para todos nosotros. Entonces me parece que es muy complejo. Usted se va a China, yo le digo mucho a mis estudiantes, usted va a China, lo que hoy hacemos con el celular, usted hoy en China lo hace con la cámara, con la cara. ¿Cómo así? Usted va y compra un café en una máquina expendedora, la máquina tiene una cámara, lo registra usted y coteja si usted tiene dinero en la cuenta bancaria. ¿Tiene dinero? Le da el café. No necesita sacar billetera, ni celular, ni nada. Y tienen unos sistemas de detección con cámaras
de que usted puede estar usted de espaldas y saben quién es usted. No necesita usted ver la cara. O sea, ya el desarrollo de reconocimiento facial o de reconocimiento de la postura, de cómo camina y todo, ya dicen quién es usted. Hasta dónde la privacidad está siendo afectada, porque es que ya es imposible que usted se escape a cualquier cosa. Entonces me parece que esa es la línea más delgada que existe entre el bienestar y el uso de la tecnología, porque realmente a nosotros lo que nos tiene la tecnología, como dicen por ahí, no es buena ni es mala, pues depende del uso que usted le dé. Claro. ¿Sí? Y si usted se va a dedicar, teniendo usted mucha inteligencia y con este tipo de tecnologías a hackear y a robar, pues entonces el problema es usted, no es la tecnología, es lo mismo. La ética tiene que ser lo primero dentro de esa pirámide y ya de ahí para adelante lo que venga, porque de resto no hay nada más para hacer. Y algo más que se puede en términos de futuro, o sea, ¿qué nos espera en el futuro de este tipo brevemente? No, en el futuro, mire lo que le acabo de decir de China, o sea, es que en Sí. China, nosotros Y en todavía no países lo como los tenemos, nuestros. no, porque nosotros tal vez nos preocupamos de otras cosas. China tiene un sistema que es bastante interesante y los geopolíticos y los historiadores sabrán más del tema, pero China tiene un sistema que desde el punto de vista político controla completamente a su sociedad, pero desde el punto de vista económico está más abierto que los Estados Unidos al comercio, entonces tiene una mezcla perfecta, eso crece económicamente y controla. Entonces, las tecnologías en reconocimiento facial ya están. ¿Qué viene prontamente? Hay una empresa por ahí, que los que estamos en estos temas nos gusta mucho, que se llama Boston Dynamics. Yo lo recomiendo. Esa empresa, usted encuentra muchos videos en YouTube y hace unos robots con con estructura mecánica que hace unas cosas impresionantes. Mezcle usted eso con esto de ChatGPT y las posibilidades que eso tiene para usted poder conversar y poder hacer muchas otras cosas. Mostraban ahora en los videos unos bots, ya esos bots que muestran ahí ya tienen una apariencia de una tercera o cuarta generación, no, al contrario, de una generación mucho más vieja de lo que viene ahora. Ahora es posible que usted con 3 fotografías que le tomen a usted de frente, de arriba y de lado, generen un modelo 3D en menos de 1 hora y lo monten en un sistema como el metaverso. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto de la digitalización va en una vorágine que va a permitir que todos los procesos que nosotros conocemos y que hacemos día tras día queden totalmente digitalizados y automatizados. Viene eso, venía lo que yo le decía de los órganos, la inteligencia artificial, entonces ya hacemos reconocimiento, dentro de 1 o 2 meses va a salir ya Alexa, o Siri, perdón, el de Apple, donde usted ya no escribe, sino que usted ya le dice. Ya le dice a Siri, Siri tal cosa, y Siri te responde y vas a entablar, antes lo hacía, pero vas a entablar una conversación mucho más fluida, mucho más amena. Apple no lo ha sacado, pero lo va a sacar porque lo están conectando. Usted le va a poder decir a Siri, necesito que me reconstruya un mundo con estas caras, un escenario de televisión como este, con 3 sillas, 3 dummies, y que los dummies tengan este guión. Y eso lo va a hacer en menos de 2 horas. O sea, eso va a ser una cosa abrumante, y todo esto se da gracias al poder computacional y al desarrollo de todos estos sistemas informáticos. Yo les pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuántas plataformas de estas de televisión podemos tener hoy en día? Les voy a contar algunas. Netflix, Amazon, la misma de Apple, la de Disney y las que se me escapen. ¿Cuántos contenidos tiene cada una? ¿A cuántas series, documentales o películas podemos ver en un día? No da. Es más, usted pierde el tiempo haciendo zapping, mirando a ver qué. Pues lo mismo está pasando ahora con las tecnologías, es tan abrumante, eso es como una carga de nieve. Y dependiendo de nuestros gustos, dependiendo de nuestros trabajos, todo eso, utilizamos algunas más que otras. YouTube, hace 5 años, y eso que me estoy yendo tal vez muy lejos, póngale, sí, voy a poner 5 años, usted entraba y usted buscaba sus videos, sus documentales, sus cosas. Hoy no, y lo tenía perfilado usted, igual que Netflix. Esta es la parrilla y esto es lo que usted ve, porque esto es lo que a usted le gusta, tal cantante, tal documental. Hoy no, hoy ya le muestran a usted un montón de videos y usted puede ver como en TikTok, porque cambió la manera en ellos ofrecer contenido para poder enganchar. Y esos contenidos muchas veces no son ya tan restringidos como lo eran hace 5 años. La censura cambió por el interés comercial que se tiene de poder generar más enganche. YouTube es del grupo de Google y YouTube ha perdido, y Google ha perdido. ¿Por qué? Porque vino TikTok y TikTok solo los videos duran 15 segundos y la gente necesita cosas que sean otra vez rápidas. Entonces le traslado la pregunta a estas nuevas tecnologías. ¿Qué va a pasar con ChatGPT o los nuevos, porque no va a ser el único, los nuevos que vengan en 3 o 4 años? ¿Mantendrán la misma censura? ¿Van a tener el control ellos o los gobiernos sobre eso? A nivel militar, que usted lo preguntaba ahora, una inteligencia artificial que tenga control
como lo muestran las películas, no estoy exagerando, como lo muestran las películas, sobre cosas militares, puede tomar decisiones sobre ella misma, perfectamente hoy. Entonces el control está sobre los gobiernos, pero ¿hasta qué punto lo hacen éticamente? Creo que es lo más delicado. Cuando ese escenario se presenta, decano, tan delicado, indiscutiblemente uno tiene que decir, venga, es que indiscutiblemente la academia, las ciencias sociales, las ciencias humanas, tienen una palabra que decir. O sea, esto es, lo ha planteado desde el punto de vista ético, y lo ético es una base. O sea, nosotros podemos decir perfectamente no negociable, pero ¿qué no negociar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social? Bueno, ese yo creo que va a ser el siguiente gran conflicto y dilema, porque hoy inclusive lo vemos, prima la tecnología, el desarrollo, la novedad, que sobre las mismas necesidades básicas humanas. Es decir, yo prefiero sacrificar por tener la tecnología a cubrir una necesidad básica. Entonces ahí se ve deteriorado un poco ya ese aspecto humano, y no hablemos cuando la dignidad humana también se empieza a ver sacrificada. Yo creo que hay muy buenos ejemplos, ahora que mencionaba series que vienen hablando un poco de ese tema, donde ya la ficción no es tan ficción sino real, donde ya me olvido de mí como persona por buscar las aceptaciones, el reconocimiento, los likes, y no importa lo que tenga que hacer, lo que tenga que renunciar como ser humana para lograr esa aceptación o crecer ese grupo, y detrás ese interés comercial, entonces yo recibir un apoyo, un patrocinio, entonces se pierde. Yo creo que ahí el ejercicio, como bien decía Mauricio, es volver desde las generaciones, los núcleos, la familia, la academia, empezar nuevamente a recuperar el valor y la dignidad de lo que es ser humano, ¿cierto? O sea, el ser humano, la tecnología para el ser humano, para mejorar las condiciones del ser humano, no al contrario, no para ir en detrimento, reemplazo o detrimento de la misma calidad humana. Bien lo decía Mauricio con una frase, es decir, en unos años, o Harari, bien lo decía usted ahorita, Harari decía, dentro de 6 años lo peor es ser pobre, porque no voy a tener, ¿cierto?, el recurso económico para, ¿en qué? Invertir en la tecnología, en lo que requiere el implante, el dispositivo. Entonces mi capacidad humana, mi autoestima, mi confianza, relacionamiento se va a ver deteriorada, porque lo pongo en la tecnología y no en lo que significa ser humano. Yo creo que ahí es donde hay un gran trabajo que hacer. Las ciencias sociales humanas es donde tienen que intervenir, donde tienen que trabajar, donde tienen que generar ese pensamiento crítico frente al manejo prudente y el alcance que tienen las tecnologías. Bien se ha dicho, es decir, la tecnología no es buena ni mala, es el fin que va a tener, y por supuesto siempre cuando hay intereses comerciales eso trasciende y lo demás lo lleva a otro plano. Ese es el gran peligro. Creo que las ciencias sociales y humanas tienen que, o sea, dar un golpe fuerte de autoridad y pronunciarse y mantener y no perder de vista, porque yo creo que corren ese riesgo, que sean opacadas por las tecnologías, y eso no puede ocurrir porque finalmente somos primero seres humanos, ¿no? que hemos habitado más en el planeta, en la Tierra, nos hemos creado, convivido, y las tecnologías llegaron después, ¿cierto?, para intentar hacer más fácil la vida humana, que no suceda al revés, que sean las que terminen siendo la extinción de la misma especie humana. Cuando usted se siente mejor en un mundo paralelo que en el mundo real, cuando se siente más amado, o incluso cuando puede invertir en un mundo paralelo mejor que como lo invierte en un mundo real, cuando usted se hace preguntas acerca de efectivamente la condición humana, qué tanto le permite mejorar o hasta dónde el punto de vista de la ética en la inteligencia artificial empieza a cobrar importancia. Porque no es solamente el que quiero que mi pierna, que casi no utilizo, la izquierda, pueda ser mejorada por una biónica, sino, venga, efectivamente, esto en mí, ¿qué sensaciones produce para que yo pueda tomar decisiones de manera que la inteligencia artificial ayude a mejorar la condición humana y no a destruir? No termine siendo como esos grandes escenarios futuristas en los que se nos plantea que probablemente las guerras futuras sean guerras de inteligencia artificial
o de humanoides más que de seres humanos. ¿Dónde queda el ser humano? Eso que nos hace ser lo que somos, ese ADN que no se encuentra en una máquina, pero que hace que podamos sonreír realmente y no artificialmente, tener emociones, preguntarnos por asuntos. Un tema que queda abierto, la inteligencia artificial, su impacto y sobre todo sus alcances en una sociedad como la nuestra, el tema que nos ha ocupado. El decano de la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra universidad, mil gracias, Omar, a nuestro profe Mauricio con toda su experiencia, con toda esa parte de cómo desde la misma academia ustedes lo han planteado hoy como universidad. Tenemos que decirle algo a nuestros chicos, a nuestras chicas y sobre todo a quienes cada vez más van construyendo, porque en el fondo lo que no se negocia es lo que hace que los seres humanos podamos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes lugares a través de este tema de opinión. Los invitamos a que nos continúen siguiendo a través de todos los diferentes canales, las redes y demás, nuestro canal de YouTube Humanista, y por supuesto a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.